Hola, hola, bendiciones a todos. Bienvenidos a nuestra lectura de la Biblia. Estoy muy contenta. Yo sé que siempre les digo lo mismo, pero es que créanme que es la verdad. Mi corazón rebosa de gozo, de alegría, de felicidad cada vez que vengo aquí, cada vez que leemos la palabra de Dios juntos, cada vez que veo sus comentarios, que veo que están reaccionando a los videos, más que cualquier otra cosa, porque sé que están ahí, porque puedo ver que estos videos están siendo de bendición para sus vidas. Y créanme, se los digo con todo mi corazón, también son de bendición para mí. Cada vez que yo vengo aquí a que leamos la palabra de Dios juntos, yo aprendo también. Y Dios cada vez habla a mi vida, habla a sus vidas. Y yo sé que esto es una bendición porque este canal, estos videos, esta iniciativa nació en el corazón de Dios. Vamos a contextualizar un poco. Hoy estamos en el capítulo 7, terminamos el capítulo 6. ¿Se acuerdan que dijimos que era bastante largo, pero realmente una bendición? Y hoy ya empezamos el capítulo 7. Mi intención es hacer dos partes, parte 1 y parte 2. Hoy vamos a ver del versículo 1 al versículo 24 para que el video no sea tan largo, no tengamos como tanta información y luego nos queden cosas en el aire. Yo prefiero por partes, corto y que lo interioricemos bien y sobre todo que lo apliquemos a nuestra vida. Si es la primera vez que estás aquí, te explico un poco cómo lo hacemos. Yo subrayo los versículos y ves que hay diferentes colores, es porque hay algunos que considero que tienen la misma idea, entonces los agrupo. Por ejemplo, el versículo 1 lo dejé solo, pero luego del versículo 2 al 5 está de un solo color porque eso lo vamos a leer juntos porque contiene una misma idea. Después del 6 al 9, del 10 al 13, del 14 al 18, del 19 al 24. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues leemos, luego explicamos un poco y vemos la aplicación a nuestra vida. También les digo algún que otro versículo aparte como una referencia cruzada, es decir, un versículo que refuerza y nos da más claridad o nos amplía la información de lo que estamos leyendo aquí. Así que sin más, vamos a empezar. Como siempre, recordemos que estábamos viendo el capítulo 6 de Juan, como ya les dije antes, donde vemos la alimentación de los 5,000, las diferentes partes del capítulo, ¿verdad? Después vemos que Jesús anda sobre el mar, Jesús es el pan de vida, también vimos la murmuración de los judíos y aquí vimos cómo la reacción de los discípulos y aquí vimos cómo muchos de ellos se alejaron de Jesús. Le dieron la espalda, lo abandonaron. ¿Por qué? Porque no entendían, o dijimos más bien, no querían aceptar lo que Jesús les estaba diciendo. Así que hoy continuamos. Recuerden siempre orar antes de empezar. Pausa el video, ora, pídele a Dios y al Espíritu Santo que te guíe para que podamos entender la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos dé revelación. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder escuchar la voz de Dios, para poder entender lo que estemos leyendo. Empezamos capítulo 7, la fiesta de los tabernáculos, versículo 1. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos querían matarlo. Ahora vamos a la explicación. Después de esto, ¿a qué se refiere? Pues después de los eventos en Juan capítulo 6, donde muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús, donde Pedro hizo esa gran confesión de fe que le dijo, Señor, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida para nosotros? Entonces recordemos en ese contexto, Jesús se quedó en Galilea evitando pasar por Judea porque los líderes religiosos querían matarlo. Esto nos muestra que Jesús, aunque confiaba plenamente en el plan de Dios, en su Padre, en el que lo había enviado, también actuaba con prudencia. Así que aquí podemos ver que nos enseña a ser personas prudentes. Aquí vemos la aplicación. A veces es necesario discernir cuándo avanzar o cuándo esperar. Jesús sabía que su tiempo aún no había llegado y eso nos enseña a buscar siempre la dirección de Dios antes de tomar decisiones importantes. Tenemos que saber qué decisión estamos tomando, llevarla a la presencia de Dios y esperar a que Él nos responda. Pero muchas veces nos adelantamos, ¿verdad? Y luego es cuando chocamos con la pared y empezamos a lamentarnos, a culpar a Dios, que por qué Dios mío, que por qué permitiste esto. Pero no nos estamos dando cuenta que somos nosotros, que no sabemos esperar, no sabemos pausar y no sabemos esperar esa voz de Dios. A todos nos pasa y nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, creo yo. A mí me ha pasado. Entonces tenemos que ser prudentes. ¿Confiamos en Dios? Sí, pero tenemos que saber esperar en ese momento, en el tiempo adecuado para actuar, para llevar adelante esa decisión que hemos tomado y ponerla siempre en las manos de Dios. El comentario nos dice que Jesús no se escondía por miedo,
sino que se movía estratégicamente según el plan de su padre. Él no es que se escondía para que no lo miraran y porque tenía miedo o temor, no, sino que él obedecía la voz de Dios. Continuamos versículo del 2 al 5. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Le dicen: vete a la fiesta de los tabernáculos, vete a Judea, porque ahí iba a haber muchísima gente. ¿Por qué haces las cosas a escondidas? ¿Por qué no permites que te vean? Ellos sabían las señales que Jesús hacía y le dicen: si tú quieres ser conocido, entonces tienes que ir a la fiesta y que la gente te vea. Muéstrate ante ellos. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Eso está en Levítico capítulo 23 del versículo 33 al 43. Ahí vemos que era una celebración anual en donde los judíos conmemoraban, o sea, celebraban, digamos, su peregrinación en el desierto. Todo ese tiempo que ellos estuvieron en el desierto era como una forma de recordar lo que Dios había hecho en sus vidas. Cuando dice los hermanos de Jesús, probablemente se está refiriendo a Santiago, a José, a Simón y a Judas. Eso lo vemos en Mateo 13:55, donde dice: ¿qué hermanos? ¿Cuáles son esos hermanos de Jesús? Lo desafiaron a mostrar su poder en Judea. Pero ¿qué pasó? Ellos lo estaban desafiando a mostrar su poder, pero aquí había un tono de incredulidad y sarcasmo. Y aquí nos lo dice Juan. Nos dice: sus hermanos no creían en él. Incluso yo llego a pensar hasta que había un punto de hipocresía. Era como le decían: ve, parecían sinceros, ¿verdad? Muéstrate, que la gente te vea. Si tú haces estas señales, muéstrate y que te vean. Pero realmente en su corazón ellos no creían en él. Entonces yo aquí noto también un poco de hipocresía por su parte. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra? Miren, muchas veces incluso nuestros seres más cercanos pueden no entender nuestra fe o nuestro llamado. Debemos mantenernos firmes en nuestra relación con Dios sin dejarnos influenciar por la incredulidad de otros. Y atención a esto, la incredulidad tiene consecuencias. Tenemos que tener mucho cuidado con la incredulidad. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Vemos cómo el pueblo de Israel dudó si iban a llegar a la tierra prometida. En el capítulo 13 de Números, ahí se relata la historia de los 2 espías que envió Moisés a ver la tierra prometida, a ver a Canaán. Y esos espías regresaron con un mal informe, ¿verdad? ¿Y qué les pasó? Luego pueden leer el capítulo y ven lo que pasó. Tuvieron una consecuencia inmediata y ellos murieron por dudar, por la incredulidad que vino a sus corazones. Así que tenemos que tener mucho cuidado y no dejarnos influenciar por esta incredulidad. Aquí podemos ver cómo los hermanos de Jesús ni creían en él. Y a veces eso a nosotros nos va a pasar. Como les comentaba, a veces nuestra familia se va a reír de nosotros. No van a creer en lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos seguros de a quién estamos siguiendo, de a quién estamos sirviendo, continuamos hacia adelante sin que nada ni nadie nos lo impida. El comentario dice que los hermanos de Jesús querían que actuara de acuerdo a su lógica humana, pero Jesús operaba bajo la voluntad del Padre. Pensemos una cosa, realmente si lo vemos con una mente natural y terrenal, los hermanos de Jesús tenían razón. O sea, le decían: si tú quieres que te conozcan, que te vean, pues tienes que mostrarte. Pero lo que pasa es que ellos querían que Él se mostrara de una forma como para ser popular, pero de una forma natural, como para ganar fama. Era una forma equivocada, era un pensamiento equivocado por parte de los hermanos de Jesús. Continuamos versículos del 6 al 9. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún lo tengo aquí encerrado porque les quiero comentar una cosa. Aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odian a mí porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Y ellos, los hermanos, se fueron a Judea a la fiesta de los tabernáculos y Jesús se quedó en Galilea. Aquí quiero comentar algo porque luego vemos que Jesús sube, aquí está el subtema, a la fiesta. Lo voy a acercar un poquito para que lo puedan ver. Jesús sube a la fiesta en secreto. Y aquí podríamos pensar, de hecho yo lo pensé cuando lo estaba leyendo el capítulo, cuando estaba haciendo el estudio. Si aquí les dijo que él no iba a ir, ¿por qué aquí subió en secreto? Y hay muchas personas que piensan pues que Jesús mintió, que Jesús les dijo una cosa y que después hizo otra, pero eso no es así.
Miren, dice, mi tiempo, es lo que les dijo, mi tiempo aún, es decir, todavía no ha llegado. Él en ningún momento les dijo que no iba a ir, sino que les dijo que en ese momento él no iba a subir. Hay Biblias, hay versiones o hay religiones que quitan que quitan esta palabra para acomodarlo a su manera. Pero debemos tener mucho cuidado porque cada palabra, cada coma, cada tilde marca una gran diferencia en el relato de la palabra de Dios. De hecho, está escrito que hay de aquel que quite una sola coma o una sola tilde de esta palabra. Así que esta palabra es la clave, el aún. Hay versiones que dicen todavía y hay otras que ni siquiera tienen esta palabra. Lo correcto sería en que la tuvieran, porque dice, mi tiempo todavía aún no ha llegado. Pero Jesús no estaba diciendo un rotundo no, no voy a ir. Sino lo que está diciendo es que en ese momento no subiría ni de la manera en que sus hermanos querían que lo hiciera. Continuamos con la explicación de estos versículos del 6 al 9. Jesús sabía que cada momento de su ministerio debía alinearse con el plan de Dios y a lo largo de lo que hemos ido leyendo este libro, el libro de Juan, vemos que él solamente buscaba agradar y hacer la voluntad de su Padre. Los hermanos de Jesús podían ir a la fiesta en cualquier momento sin repercusiones, pero para él cada movimiento tenía grandes implicaciones espirituales y también políticas, porque recordemos que lo estaban buscando para matarlo. Así que, ¿cómo podemos aplicar este pasaje a nuestra vida? Debemos aprender a esperar el tiempo de Dios y no actuar por la presión de otros. Muchas veces hay personas que te van a decir, sí, hazlo, sí, mira, sí, sí. Muchas personas te van a mal aconsejar y tenemos que ser sinceros. Tenemos que saber a quién nos estamos acercando, de quién nos estamos dejando aconsejar. O muchas veces hacemos cosas solamente para recibir la aprobación de los demás, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude a hacer siempre su voluntad. Eso es más importante que la aprobación del mundo. Es más importante que escuchemos la voz de Dios que las voces a nuestro alrededor que hacen tanto ruido a veces y que, miren, les voy a decir una cosa. Lastimosamente, no todo el mundo quiere nuestro bien, no todo el mundo nos va a aconsejar bien, porque la gente, las personas, cuando no tienen a Dios, incluso los cristianos, muchas veces fallamos en eso y aconsejamos mal o decimos las cosas como no son. Tenemos por eso que ir siempre a la presencia de Dios y que examine nuestro corazón. Tenemos que ser reales. Yo siempre les digo, yo cuando comparto aquí los estudios, yo intento ser lo más sincera y real posible con todos ustedes, porque yo quiero compartir la palabra de Dios y nuestra vida realmente espiritual. Cómo a veces pasamos esos momentos difíciles, cómo muchas veces nos vemos en pruebas o actuamos mal. Y eso es lo que realmente da testimonio. No somos perfectos, pero venimos a la presencia de Dios a que examine nuestro corazón y a que nos ayude a alinearnos con Él. Y retomando la aplicación, pues lo que les estaba diciendo, a veces escuchamos las voces erróneas, pero tenemos que buscar hacer siempre la voluntad de nuestro Padre. Tengamos mucho cuidado. El comentario dice, Jesús no fue impulsado por la oportunidad, realmente esta podía ser una gran oportunidad para él, sino que lo que lo impulsó fue la obediencia al Padre. Tengamos cuidado cuando queremos como buscar el primer momento para tener una oportunidad para ser vistos, para llamar la atención de la forma incorrecta. Tengamos cuidado. Continuamos y aquí entramos en el subtema. Jesús sube a la fiesta en secreto, lo que estábamos comentando antes, ¿verdad? Él aquí dijo que no iría, pero después fue, pero ya explicamos el motivo. Así que del versículo 10 al 13 vamos a leer. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿a dónde está ese? Yo me imagino a estos hombres buscándolo, ¿a dónde está ese hombre? ¿A dónde está escondido? ¿A dónde se ha metido? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Versículo 13. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Aquí vemos cómo Jesús subió a la fiesta, pero en secreto sin llamar la atención. La gente lo buscaba y había opiniones diversas, lo que acabamos de leer. Sin embargo, nadie se atrevía a hablar abiertamente por miedo a los líderes religiosos. Y miren, algo que me llama la atención, que a día de hoy hay muchas personas que son cristianas, o vamos a decir, dicen ser cristianos, pero no hablan abiertamente de Jesús
o de su creencia o de su fe porque les da vergüenza o por el que dirán. Yo conozco gente que piensa que si dice que es cristiano o que es cristiana, la gente le va a dar la espalda, no le van a hablar y muchas veces hay personas que se avergüenzan de ser cristianos. Así que aquí podemos ver que a esta gente también les pasaba, pero miren, estas personas no creían en él, decían creer en él, pero muchos de ellos realmente no creían y por eso no hablaban abiertamente, tenían miedo de los judíos. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida? A veces el miedo o la opinión de los demás nos impide hablar de Jesús. Pues debemos ser valientes y firmes en nuestra fe, sin temor a lo que puedan pensar o decir los demás. Tú tienes que ir con la verdad por delante, tú tienes que poner a Dios en primer lugar en tu vida y decir que crees en Dios, que crees en Jesús, que eres hijo suyo, dar testimonio de eso y hablar abiertamente de tu fe sin temor al que dirán. Continuamos otro subtema. Jesús enseña durante la fiesta. Le dijo él le dijo a sus hermanos que él no iría en ese momento, pero después fue guiado por Dios y fue en secreto a la fiesta de los tabernáculos, a la fiesta donde recordaban el peregrinaje que tuvieron sus antepasados en el desierto. Y ahora vemos que Jesús va a la fiesta y enseña durante la fiesta. A la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios y si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que le envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. Esto es poderoso. Aquí vemos cómo la gente se sorprende porque Jesús no tenía estudios, no tenía ninguna formación rabínica. Jesús les explicó que su enseñanza proveía simplemente y sencillamente de Dios, que era quien lo había enviado. Y quien realmente quería obedecer a Dios podría reconocer si las palabras que él estaba diciendo eran verdad o eran mentira. Así que aquí vemos una gran enseñanza para nosotros. ¿Realmente conocemos la palabra de Dios? ¿Sabemos discernir lo bueno de lo malo? Les dice, si aquí hay personas que realmente creen en Dios y quieren obedecerlo, tienen que saber si lo que yo estoy hablando es verdad o es mentira. O sea, les está diciendo, ustedes disciernen, tienen discernimiento de espíritu para saber si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. El discernimiento va más allá de cualquier estudio. Podemos ver hoy en día personas que quizá no han tenido estudios, personas que vienen de lo más humilde y pobre y son grandes hombres y mujeres de Dios usados de una forma poderosa. Y viene a mi mente el versículo que dice, lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hay mucha gente hoy en día titulada, con doctorados, con máster, con muchos estudios que son buenos, no digo que no, pero gente muy preparada, pero que realmente ignora la palabra de Dios, ignoran la existencia de Jesús, se comportan de formas que dejan mucho que desear. Así que ahí podemos ver claramente que el intelecto no tiene nada que ver con el discernimiento. Una cosa es lo que tú puedas pensar según tu sabiduría humana, pero la sabiduría divina, esa sabiduría que viene del cielo, es lo que realmente necesitamos y es lo que realmente cambia nuestras vidas. Aquí Jesús nos da un principio clave, que es la comprensión espiritual, y vemos que no solo es cuestión de intelecto, sino que es de obediencia a Dios. Así que, ¿cómo aplicamos esta palabra a nuestra vida? Tenemos que tener claro una cosa. Si queremos entender la verdad, primero debemos estar dispuestos a seguirla. Nosotros estamos leyendo ahora la palabra, estamos leyendo la verdad de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora con esta información? ¿Vamos a seguirla? ¿Vamos a aplicarla? ¿Vamos a obedecerla? Si nosotros aplicamos su palabra, la seguimos, la obedecemos, estamos demostrando que somos verdaderos discípulos de Jesús y que somos personas sabias, personas con discernimiento. Y ya entramos en el último tramo del versículo 19 al 24. Aquí continúa la enseñanza, ¿verdad? Recordemos que Jesús está enseñándoles aquí y continúa. Dice, ¿no les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué quieren matarme? La multitud contestó, tienes un demonio. O sea, imagínense. ¿Quién te quiere matar?, le dicen. Jesús le respondió, una sola obra hice y todos se admiran. Aquí se está refiriendo a la obra que hizo en el capítulo 5 donde sanó al paralítico en el estanque de Betesda.
Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Versículo 23. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? Acordémonos que lo que les decía se refiere al milagro que hizo en el capítulo 5 en el día de reposo, cuando sanó al paralítico. Versículo 24. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Aquí vemos claramente que Jesús señala la hipocresía de los líderes religiosos. Ellos querían matarlo, como comentamos en el capítulo 5 cuando sanó al paralítico. Si no has visto esos videos, te animo a que vayas a verlos. Pero ellos mismos, o sea, aquí Jesús los está confrontando, realizaban la circuncisión en sábado. O sea, esto es como aquel que juzga algo, pero que él también está haciendo. La ley debía ser entendida correctamente, no aplicada de manera superficial y legalista, que aquí fue lo que pasó. Ellos querían matar a Jesús cuando sanó al paralítico, ignorando el milagro que Jesús había hecho, ignorando que ese hombre había estado paralítico 38 años. Y en vez de alegrarse con el paralítico, no, ellos empiezan a perseguir a Jesús para matarlo porque había violado la ley. Imagínense ustedes. Pues aquí Jesús les dice, ustedes me querían matar por sanar un sábado y ustedes están haciendo lo mismo. Con tal de no violar la ley de Moisés, ustedes circuncidan a las personas en día sábado. Entonces, ¿qué me están contando? ¿Qué me están diciendo? Me imagino yo que les dijo, si ustedes también hacen lo mismo, ¿ustedes cómo me pueden reclamar esto? Algo que ustedes también están haciendo. ¿Por qué me quieren matar? ¿Cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida? Pues dejemos de estar juzgando y de estar viendo lo que hacen los demás, porque probablemente nosotros en algún momento hacemos lo mismo o lo hemos hecho o estamos quizás juzgando a otra persona porque está haciendo algo que a nuestro entender no está bien, pero tenemos que vernos a nosotros mismos. Me viene a la mente el versículo de que somos muy buenos para ver la paja que está en el ojo de nuestro hermano, pero no podemos ver la viga que está en el nuestro. El comentario dice que si los líderes judíos permitían la circuncisión en sábado, ¿por qué no permitir la sanidad? Su enojo con Jesús aquí revelaba su hipocresía. Y bueno, hemos terminado esta primera parte del capítulo 7 y en el siguiente video vamos a ver la parte 2, del versículo 25 al versículo 53. Este libro es hermoso y sé que está siendo de mucha bendición, como les decía al principio, para cada uno de ustedes y también para mí. Y les cuento, ya le estoy pidiendo a Dios que me ayude, que me guíe a ver qué libro leemos y estudiamos después de Juan. Yo sé que todavía falta. Juan tiene 21 capítulos y ahora nos vamos a poner las pilas, vamos a terminar el libro y después vamos a empezar con el que Dios diga, con el que Dios quiera que continuemos. Y así sucesivamente iremos avanzando en la palabra de Dios. Como siempre les digo, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Los amo con todo mi corazón, de verdad. Gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por dar me gusta a los videos. Gracias por sus comentarios. Gracias por cada vez que lo comparten. Créanme que es una bendición para mí. Y también somos de bendición para otros, expandiendo el reino de Dios, expandiendo la palabra de Dios a quienes lo necesitan. Muchas gracias. Como siempre les digo, dale me gusta, comenta, comparte este video con alguien más, suscríbete a mi canal y si tienes redes sociales te invito a que puedas hacer una captura de pantalla, que puedas subir la historia a tu Instagram y que me puedas etiquetar y de esa manera podamos animar a otros a leer la palabra de Dios y a crecer juntos, a fortalecer nuestra fe y seguir avanzando en este hermoso camino. Muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Que Dios me los bendiga.